Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes. Estamos transmitiendo pues nuestra primera Perio MX Experience. Perio MX Experience pues es una actividad muy interesante, muy bonita, muy pues hasta cierto modo pues muy científica y muy académica. Estamos transmitiendo para todos ustedes, estamos dando la primer probadita de lo que es la Perio MX Experience. Estoy muy contento porque este proyecto es un proyecto de Perio MX que nació pues por la necesidad de compartir con todos ustedes y el día de hoy pues estamos teniendo mucho que compartir porque pues bueno, nos encontramos en un momento muy especial, ya que la Perio MX Experience es parte de lo que es Perio MX Members. Recordarán que hemos estado platicando mucho al respecto y vamos a comentarles un poco qué es lo que son los Perio MX Members. Los Perio MX Members son los miembros de Perio MX, son gente que hace el contenido de Perio MX, gente que contribuye con Perio MX. Tú eres Perio MX Members al ser seguidor o incluso quizás al no ser seguidor. Y dentro del contenido que tenemos en Perio MX Members, que se da por medio del pago de una membresía, una cuota de membresía, pues mensualmente tendrás la oportunidad de entrar a todos los cursos que tenemos on demand y también a cursos nuevos y también a canales como lo es la Perio MX Experience. Y pues bueno, pues el día de hoy tenemos la Perio MX Experience junto con productos como la Perio MX Approach, que ya les platicaremos de qué va, de qué trata. Saludos a todos los que se están conectando por Facebook con esta primer probadita de lo que es Perio MX Members, la Perio MX Experience. Y saludos a todos los que se encuentran ya como Perio MX Members, que pues bueno, van a poder participar en vivo en esta experiencia Perio MX 360, donde queremos que ustedes participen, donde ustedes puedan sentirse con la libertad de ser parte de esta gran experiencia. Perio MX Members es una actividad pues muy bonita y sobre todo la experience. Así que los invitamos a que sean parte de la Perio MX Experience. Y bueno, pues el día de hoy nos complace el hecho de de que estemos haciendo la primer Perio MX Experience para todos ustedes. Y como su nombre lo dice, la Perio MX Experience se nos ocurrió el querer transmitir situaciones clínicas bueno, no son comunes, que las estamos viendo, cirugías, porque pues hemos visto que hay mucha gente que está interesada con procedimientos quirúrgicos, con procedimientos que tienen que ver con las cirugías que nosotros realizamos. Y el día de hoy tiene que ver con pues, el manejo de la regeneración periodontal, con este caso clínico de manejo de regeneración periodontal, donde podemos trabajar directamente con dos situaciones interesantes. Y vamos a compartir para que vean de qué trata la Perio MX Experience. Hoy, la primer Perio MX Experience que tenemos para todos ustedes, parte de Perio MX Members. Y bueno, les presento lo que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy tenemos dos situaciones bien interesantes. Tenemos dos casos clínicos, dos casos clínicos. Tenemos un molar, los dos son molares inferiores, uno es el diente 36, el otro es el diente 37 y vamos a platicar acerca de cómo es el manejo de estos molares. Y bueno, sobre todo, pensando en que las bases de la regeneración son fundamentales y por eso pues estamos entrando en materia pensando en el manejo de entrada sabemos que para poder trabajar este tipo de situaciones, los pacientes tendrán que ser controlados periodontalmente hablando. Son pacientes periodontalmente hablando, controlados. Son pacientes que tienen una periodontitis estadio 3. Son pacientes que tienen significatividad con respecto al manejo y que, bueno, pues se parecen mucho. Son pacientes que se parecen mucho en el sentido estricto de cómo los vamos a trabajar. Y bueno, en lo que carga el video, vamos a estar saludándolos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con la Perio MX Members, de Perio MX, donde estaremos discutiendo casos clínicos, donde estaremos discutiendo diferentes alternativas de tratamiento, donde estaremos discutiendo diferentes puntos de controversia y también de manejo, ¿no? Que son situaciones que el día a día nos atañen y que son situaciones que el día a día pues nos llaman mucho la atención. Y el día de hoy, en la primer Perio MX Experience,
que tenemos de PerioMX Members, que tú puedes ser parte de PerioMX Members, tú puedes estar siendo parte de PerioMX, pues todos los meses tendremos diferentes cirugías y también tenemos la PerioMX Approach, donde también tendremos la manera de poder compartir contigo e incluso si tienes un caso clínico, orientarte, platicar acerca del manejo, cómo sería el trabajo directamente. Y bueno, pues el día de hoy toca con la furcación. Fíjense que es un tema que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho porque pues hoy muchos dientes son extraídos y antes de pasar ya a la materia tal, hoy muchos dientes son extraídos para colocar implantes y sobre todo en molares y mucha gente pues se va por esa alternativa que podría ser hasta cierto modo la más sencilla, que podría ser hasta cierto modo la más barata, ¿no? Y yo entiendo que puede haber situaciones muy importantes y voy a empezar a compartir cuando saludo a todos en vivo en Facebook y sobre todo a los members que están conectados en nuestra aula virtual. Situaciones como esta, ¿no? Donde tenemos que puede existir un punto importante, ¿no? Furcaciones clase 3, furcaciones grado 3, pasa lado a lado el instrumento, lo platicaba con mis alumnos en la Facultad de Odontología UNAM, donde trabajo todas las semanas. Y bueno, el hecho de que se extraiga los molares y se coloque un implante, quizás cuando no hay otra alternativa, puede ser el punto donde tengamos que nosotros pensar como opción para dar una estabilización a los pacientes. Pero bueno, hasta cierto modo, ¿cómo podemos nosotros pensar en que esta es una alternativa fehaciente? Pensando en que, bueno, definitivamente estos dientes no tienen opción, ¿no? Tienen caries, tienen involucración de furca clase 3, el instrumento pasa lado a lado. Pues, sin embargo, yo he recurrido a tener que colocar implantes con estas características, que al final del día sabemos que pues es una alternativa fehaciente, el paciente tiene estabilidad, pero estos casos clínicos que hacíamos y que, bueno, pues son parte de lo que se ejemplifica en lo que se hace en muchos lugares del mundo, preferiblemente extraer el diente y después colocar el implante, pues tenemos varias cosas que discutir, que hoy en día ya están en la mesa dentro de lo que trabajamos todos los días y en la actualidad, que tiene que ver con el manejo del perfil de emergencia y también entonces, con el manejo protésico y la planificación protésica del implante, el hecho de que exista un bien conocido cantilever que en estas condiciones puede conllevarnos a que los pacientes tengan acúmulo de comida, tengan incomodidad y bueno, no es un error, realmente los pacientes pueden mantener pues realmente una buena condición perimplantaria, pero a mí me llama mucho la atención y por eso hicimos la PerioMX Experience de PerioMX Members, que los invitamos a todos a ser parte de Members, ser parte de esta comunidad donde, pues bueno, realmente trabajamos en pro de los pacientes y antes de empezar con todo, pues bueno, platicábamos que tenemos dos casos clínicos donde el paciente llegó pidiendo que se le extrajera los dientes, se les colocara implantes. Los dos casos clínicos, vamos a compararlos, estos son parte de un ensayo clínico aleatorizado. Y bueno, pues vamos a empezar. Son pacientes, en este caso es una paciente mujer con una periodontitis estadio 3. Estamos viendo con una profundidad al sondaje de más de 3 milímetros, ¿sí? Y bueno, importante, hasta cierto modo, ¿cuándo podríamos pensar en que este caso clínico tendría que conllevar a la extracción dental? O sea, esta es una parte interesante, ¿no? O sea, porque, pues, muchas veces los pacientes llegan con el caso clínico y te llegan a decir, ¿sabes qué, doctor? Yo requiero que me extraigas el diente y me coloques un implante. Hay veces que los pacientes llegan ya con el diagnóstico, que sabemos que ya lo platicaremos, es parte de la experience, ¿no? Que realmente un paciente no puede llegar con un diagnóstico o a lo mejor llega con una opinión de algún colega. Por eso también en la experience y las personas que ya son parte de PerioMX Members y que están en el aula virtual, pues tienen la capacidad y la posibilidad de participar, ¿sí? Les pido que participen, que puedan, pues
decirnos, externarnos sus dudas, sus preguntas. Vamos a discutir dos casos clínicos muy similares y vamos a ver las cirugías y sobre todo vamos a ver el trabajo, ¿no? Cómo podríamos nosotros trabajar directamente en este tipo de situaciones, porque sí, me importa que nosotros pues estemos pues alineados con respecto a lo que pueda venir y cómo es el trabajo directamente en torno a la consideración del paciente. Ya habíamos comentado de que al paciente se le llega a diagnosticar de muchas maneras y que hay pacientes que incluso osan de ya darte el diagnóstico y que incluso el plan de tratamiento. Pero bueno, el tema no es que en la Experience platiquemos de que sea un programa de denuncias, ¿no? De, no, pues es que el paciente me maltrata o el paciente me dice esto, sino que también nosotros reflexionemos de que hay tratamientos que nos pueden ayudar, sobre todo pensando en que podamos conservar un órgano dentario. Obviamente yo aquí les voy a compartir el caso clínico, vamos a ver el caso clínico, vamos a narrar hasta cierto modo lo que está pasando en la cirugía y en el caso clínico, y a mí me interesará el hecho de que nosotros podamos llegar a acuerdos con base a la literatura científica, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo en la literatura científica? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué hay disponible en la literatura científica? Y bueno, pues realmente eso es parte de ser de este grupo maravilloso que nació ya hace unos cuantos años, que es Perio MX Members, donde nosotros podremos compartir, donde nosotros podremos platicar muchos aspectos. Y hoy quiero enfocarme en la regeneración periodontal en la FURCA. ¿Qué trabajo podríamos hacer en la regeneración periodontal en la FURCA? ¿Qué consideraciones tendríamos pensando en que el paciente pudiese conservar sus dientes? ¿Y cuál sería el manejo quirúrgico principalmente en la toma de decisiones regenerativa? Si se regenera con sustituto óseo, si se regenera con sustituto óseo y membrana, si se regenera con sustituto óseo y Emdogain, ¿qué consideraciones debemos de tener para que así nosotros podamos ser parte de una toma de decisiones fehaciente? Y bueno, pues ya, ahora sí, me voy al caso clínico para que lo tengan todos presente. Y muchísimas gracias a todos los que se están conectando aquí de parte de Perio MX Members, que recuerden que es una comunidad periodontal online donde vamos a estar compartiendo para todos ustedes. De entrada, hay que saber que no todos los pacientes son candidatos para la regeneración periodontal en FURCA. Aminora de manera significativa cuando los dientes son pilares. Esto ténganlo bien presente. Si los dientes llegan a ser pilares, vale la pena que ustedes tomen una evaluación porque a veces los queremos salvar para salvar la prótesis, pero a veces la prótesis, si no tiene un deterioro importante, no será posible que ustedes piensen en la regeneración de la FURCA, ¿no? Pensando en que pues, estamos buscando la regeneración misma. Y bueno, aquí el punto también es que la regeneración no se va a poder realizar en pacientes que tengan un deterioro ya a nivel de lesión cervical. Esto es interesante porque a veces las furcaciones tienen varias limitaciones, aunque a veces ya estamos nosotros viendo publicaciones de regeneración con diferentes tipos de injertos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta la siguiente situación. Tenemos una paciente que llegó conmigo que pues tiene una periodontitis estadio 3, una profundidad al sondaje, vean qué interesante, una profundidad al sondaje de más de 5 milímetros, está llegando a 9 milímetros la profundidad del sondaje. Es una periodontitis estadio 3, grado B, ¿sí? La paciente fuma, no fuma tanto, pero sí fuma. Vean la cantidad de tejido queratinizado que tiene, o sea, sí es bastante amplia la cantidad de tejido queratinizado. Por distal no tenemos bolsa periodontal, por distal tenemos una profundidad del sondaje de 3 milímetros, que es lo que estamos observando, por lo que solo tenemos bolsa periodontal por bucal, ¿no? O sea, solo en la parte media del diente es donde tenemos la bolsa periodontal más amplia. Ahora, también vale la pena que nosotros nos centremos en qué tipo de situación tiene, porque recuerden que la clasificación de la furcación se va a dividir en la involucración de furca a nivel vertical y la involucración de furca a nivel horizontal.
A nivel vertical tenemos que pues, hay una bolsa periodontal con una pérdida de inserción significativa de hasta 8 milímetros, 8 milímetros de profundidad de bolsa, y tenemos por distal una profundidad de bolsa de 3 milímetros, que no podemos pensar en que no es profundidad de bolsa. Después, con la sonda Neighbors, nosotros entramos para poder ver la entrada de la furcación y la clasificación de la furca en sentido horizontal. Y podemos observar que en sentido horizontal tenemos, pues, un poco más de 3 milímetros de entrada de la sonda Neighbors. Yo sí recomiendo mucho que la sonda Neighbors que se llegue a utilizar sea esta sonda Neighbors que está calibrada en 3 milímetros, marca Hugh Freedy, ¿no? Y bueno, saludos a todos los que nos están mirando directo, saludos a la doctora Guadalupe Olivares, al doctor Alf Boll, Andrea Daniela, y bueno, estamos planificando el acceso quirúrgico. La paciente ya pasó por fase 1, por GBT, por Guided Biofilm Therapy, de EMS, IMS, sí, con aeropulidor, y bueno, pues tenemos que ya estamos entrando estamos viendo la entrada de la furcación en diagnóstico. Esto ya lo habíamos hecho, un mes antes, o sea, ya la paciente ya habíamos hecho fase 1, ya habíamos hecho tratamiento subgingival no quirúrgico, vemos por distal que teníamos una profundidad de 3, vemos en medio que tenemos una profundidad de 8, o sea que ya tenemos bien claro una periodontitis estadio 3, localizada grado B, la paciente fuma menos de 10 cigarros al día, entonces pues obviamente tenemos que controlar el hábito. Y bueno, tenemos buen tejido queratinizado, tenemos un fenotipo grueso, o sea que la verdad nos puede permitir el tener acceso. Ahora, les pregunto a ustedes que son members, los que están en el aula, si pueden activar su chat para que puedan contestarme y que podamos interactuar. Y también ustedes que están teniendo la cortesía de este inicio de transmisiones en members, ¿sí? Que nos puedan contestar, ¿cómo regenerarían? ¿Con sustituto óseo, con membrana, con los dos, solamente con Emdogain? Estaría interesante saber cómo regenerarían. Estamos en PerioMX Members con una modalidad de la PerioMX Experience. Ojalá nos puedan contestar cómo regenerarían. Ya hicimos la fase 1 y bueno, vamos a levantar el colgajo. Para hacer el manejo, sabemos que aquí la hoja 12 sirve mucho, ¿eh? La hoja 12 sirve mucho y significativamente, pero aquí estamos utilizando una hoja 15. A mí me gusta mucho la hoja 15 en este tipo de casos, sobre todo en inferior, porque podemos guiar a través del surco intrasurcularmente, podemos guiar la hoja de bisturí a través del surco de manera que va guiándose a través del eje longitudinal del diente, ¿no? Esto es importante, sí, porque sí me gustaría que me contestaran, porque estamos haciendo aquí la encuesta, estamos haciendo un desviamiento por colgajo, cómo regenerarían esta furcación. Y vamos a levantar el colgajo con un elevador de periósteo, ¿sí? Me gusta mucho utilizar el de Buser, me gusta mucho utilizar el de Buser, o también la P20, o incluso también la Pritchard, ¿no? Y bueno, aquí está la entrada de la furca. A ver, sería interesante que nos dijesen cómo regenerarían esta furcación. Obviamente, no se vale el hecho de que nos digan que sería por medio de una extracción y colocación de implante, porque no, vamos a salvar este diente. Ahora, la involucración de furca se divide en dos tipos: la involucración de furca horizontalmente y la involucración de furca verticalmente, la subdivisión A, B y C. Y aquí estamos observando, ¿sí? Que la entrada de la furca, pues bueno, es importante tener en cuenta esto y dentro de la experience tomamos como referencia lo siguiente. Siempre se debe de tomar como referencia la unión amelocementaria o la línea amelocementaria o la unión cemento-esmalte, como decimos en México. Otra estructura que se debe tomar como referencia para la toma de decisiones será la entrada de la furcación. ¿Dónde se encuentra la entrada de la furcación en relación a la línea cervical, o sea, la unión amelocementaria o la línea amelocementaria, o la unión cemento-esmalte? ¿Sí? Ya no están contestando. Guadalupe pondría sustituto óseo y membrana. Ya no están contestando en el chat nuestros members que están aquí. Regeneración ósea y membrana. La verdad es que esto es muy subjetivo porque mucha gente podría decir, yo regeneraría con regeneración ósea, pero aquí el tema es, la pérdida de inserción. Hay gente que colocaría Emdogain solo, ¿sí? Sería una opción. Pensaríamos en esto.
O incluso hay gente que colocaría las tres cosas, o sea, colocaría endogain, sustituto óseo, membrana. Estamos en la PerioMX Experience de PerioMX Members para todos aquellos que quieran seguir nuestra transmisión. Y recuerden que la involucración de FURCA se divide en clase 1, 2 y 3 en sentido horizontal y subdivisión A, B y C en sentido vertical. Esto es importante porque en nuestros cursos, si eres parte de PerioMX Members, en nuestros cursos puedes tú consultar nuestros seminarios que hemos tenido de involucración de FURCA, donde se podría platicar mucho y se podría ahondar al respecto. Saludos a todos los que nos están mirando, a Mario Peralta, a Renzo Perca, a Irvin Eduardo, que nos dicen que Endogame, a Alfredo Irineo, bueno, pues a todos ellos que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Estamos con PerioMX Members, en la PerioMX Experience. Estamos en la PerioMX Experience platicando acerca de un paciente con involucración de la furcación. ¿Y por qué se dará la toma de decisión? Bueno, este caso, como estamos comentando, es un caso de una paciente de periodontitis estadio 3 localizada, grado B, con una profundidad del sondaje por distal de 3 milímetros, una profundidad en medio de 8 milímetros. Ya vimos que la involucración de FURCA se clasifica en 3 clases, ¿sí? La clase 1, 2 y 3 con la sonda Neighbors, que la podemos diagnosticar. Y también tenemos la subdivisión A, B y C, que se puede diagnosticar clínicamente, ya cuando tenemos entrada de la furcación y cuando tenemos el colgajo de espesor total, tendremos como referencia pues el tronco radicular, que el tronco radicular vamos a tenerlo como referencia que va desde la línea cervical, la unión cemento esmalte, línea melocementaria, a la entrada de la furcación, y esa es la distancia del tronco radicular, y que también tendrá como referencia, ¿sí?, la cresta ósea. Y vean aquí la cresta ósea. Entonces, subdivisión A, ¿sí?, será cuando nosotros tenemos, la subdivisión A será cuando nosotros tenemos, ¿sí?, una distancia de menos de 3 milímetros de la entrada de la furca a la cresta, subdivisión A. Pero cuando tenemos más de 3 milímetros, ¿sí?, será subdivisión B, pero cuando se llega a tener más de 6 milímetros será subdivisión C. Y como estamos viendo aquí en la imagen, tenemos una involucración de furca clase 2, ¿sí?, que entró más de 3 milímetros, subdivisión, aquí estamos levantando el colgajo de espesor total, subdivisión B. Tenemos la entrada, ¿sí?, de la furca a la cresta, que mide más de 3 milímetros. Y aquí es importante este exhorto, queridos colegas, porque, a ver, hay muchos colegas que desafortunadamente piensan que cortando el hueso, cortando esta cresta, pueden tener mejor acceso a la furca para limpiarla. Yo sé que la entrada de la furca puede ser una limitación. De hecho, lo hemos platicado con Hugh Freedy, porque la limpieza de la furcación puede ser limitada con una cureta, ¿no? O sea, la cureta puede ser muy limitada en cuanto a la entrada de la furca. Sabemos que el 58% de la furcación no sería limpiada, ¿no? O sea, entonces solamente con una cureta podemos limpiar alrededor de un 42% de la furca. Esto lo hemos platicado en los seminarios que tú puedes consultar en PerioMX Members. Y bueno, para esto también tenemos las limas de la furcación para limpieza de la furcación de parte de Hugh Freedy. La nomenclatura es SDCN7, esa es la nomenclatura. Y bueno, importante esto. Ahora, tendrá que haberse realizado una muy buena fase 1, ¿sí?, o GBT en este caso, para poder entrar y accesar. Entonces, necesitamos valernos para la toma de decisiones de la regeneración periodontal, valernos de la cantidad de tejido queratinizado existente, haber respondido adecuadamente a la fase 1. Aquí tenemos una profundidad de surco de 8 milímetros en la zona de la furcación. Necesitamos haber interconsultado también con endodoncia. Importante esto, porque si el diente está necrótico, tendrá que haberse realizado la endodoncia antes. Si está vital, no se hace la endodoncia. Otro punto es que por distal tenemos que aquí tenemos
3 milímetros, o sea, no hay bolsa periodontal. Saludos a todos los que nos están mirando. Y bueno, es importante tener la sonda Neighbors. Y cuando tenemos una clase 2 subdivisión B, se puede hacer la regeneración tisular guiada. Importante esto porque los compañeros que están en el aula virtual nos hablaron acerca de una regeneración ósea. Realmente aquí no me interesa tanto el hueso. Bueno, sí me interesa el hueso, pero me interesa la pérdida de inserción. Este es un caso clínico. Vean qué interesante lo que tenemos el día de hoy en PerioMX Members, que ustedes lo pueden ver diferido y lo pueden ver en vivo. Sí, la PerioMX Experience. Vean qué caso tan interesante. Ahora, veamos el siguiente caso clínico. Cuando saludos a todos los que nos están mirando por Facebook, que sean parte de PerioMX Members, nos estamos viendo aquí en PerioMX Members. Y bueno, tenemos otro caso clínico. Vean, este es un paciente muy similar, pero este es un diente 36, que tiene una bolsa periodontal gigantesca, o sea, más de 10 milímetros. Disculpen mi expresión, pero bueno, no es gigantesca, o sea, pues es una profundidad bastante amplia, tanto por distal, ¿sí? Vean, por distal tenemos también más de 10 milímetros, tenemos alrededor de 12 milímetros y en medio tenemos, pues sí, tenemos la profundidad en medio, tenemos de 8 milímetros, o sea, es más la pérdida de inserción por distal. Y lo mismo, tenemos que diagnosticar. Me gusta mucho utilizar la hoja de bisturí 15, también se puede utilizar la hoja de bisturí 12. Hay que levantar un colgajo de espesor total. En muchos casos es conveniente hacer una descarga. La descarga a veces la hacemos con un diente y medio de diferencia. Cuando saludo a todas las personas que nos están mirando, estamos en la PerioMX Members. Sí, y a veces la descarga vale la pena hacerla, si no tenemos bolsa periodontal, por ejemplo, en este caso por mesial, no hay problema. Aquí estamos entrando, ¿sí? Me gusta mucho porque, bueno, ya levantamos el colgajo de espesor total. Vean qué interesante, se levanta el colgajo de espesor total y se tiene acceso, y vean el tejido granulomatoso, o sea, tendremos que curetear para poder diagnosticar adecuadamente qué tipo de subdivisión tendrá, pero bueno, ya no estamos imaginando que es una subdivisión C por la pérdida de inserción que se tiene. Se curetea y es importante curetear a mí me gusta mucho utilizar la cureta McCall, curetas Mini 5 también, curetas Gracie de Hugh Freedy. La 1314 sería para caras distales, ¿sí? También utilizamos el ultrasonido, y ahí estamos observando perfectamente bien que la pérdida de inserción en esta furcación es por distal. Es importante pensar en que nosotros, antes de pensar en extraer un diente y colocar un implante, vamos a salvar a la furcación. Y sobre todo vamos a salvar el diente. Y bueno, es importante tomar en cuenta esta situación, que ya cuando terminamos de limpiar, pues bueno, tenemos una clase 2 subdivisión B. Ahora, el siguiente punto que comentábamos es que vale la pena pensar en esto, la odontoplastía. Fíjense que muchas veces las furcaciones tienen proyecciones del esmalte. Las proyecciones del esmalte son proyecciones morfológicas del esmalte, que son prolongaciones del esmalte coronario, ¿no? Y que estas muchas prolongaciones del esmalte llegan a ser, pues, un conflicto importante. Perdonen. Llegan a ser un conflicto importante porque estas proyecciones del esmalte llegan a ser un puente para que las bacterias, el biofilm, pueda incluso invadir más allá, ¿no? Entonces, las proyecciones del esmalte son muy importantes que nosotros las determinemos, las tengamos presentes, incluso si nosotros vamos a pensar en algún procedimiento regenerativo, podamos incluso normalizar la condición morfológica del diente pensando en una odontoplastía, ¿no? Aquí estamos levantando el colgajo de espesor total y, bueno, pues nos podemos encontrar con alguna proyección del esmalte. Y morfológicamente, las proyecciones del esmalte, entonces, como comentábamos, son extensiones coronarias.
y estas proyecciones del esmalte, como lo estamos viendo en el esquema, puede encontrar que el tronco radicular sea muy corto. Entonces, siempre que vayas a hacer una cirugía de furcación, que estamos aquí comparando dos casos clínicos, pues este es el otro caso clínico que estábamos viendo. Ten una fresa diamantada de grano fino, troncocónica o punta de lápiz para poder hacer una odontoplastía, ¿no? Aquí estamos observando el manejo directamente. Y bueno, es muy importante que si te encuentras con una proyección del esmalte, la disemines. Aquí estamos utilizando el ultrasonido del PerioFlow. Y bueno, esta diseminación es muy, muy importante de las proyecciones del esmalte. O sea, que con una fresa diamantada tú quites esta proyección para que el tronco radicular se encuentre lo más limpio posible, lo más estable posible. El caso clínico también a comparación, también que estamos comparando, porque estamos comparando dos casos clínicos en la PRMX Experience, también aquí con una fresa punta de lápiz estamos quitando la proyección del esmalte. Vean, algo muy simple, ¿no? Estamos quitando la proyección del esmalte y la estamos observando. Entonces, tener siempre el ultrasonido. Me gusta mucho utilizar a mí el ultrasonido de EMS, parte de la GBT. El piezón, ¿sí? Que es un ultrasonido magnético, electromagnético, que nos da que podamos nosotros traumatizar lo menos posible las estructuras dentarias y que además sea sin dolor. Bueno, que en este caso ya quirúrgicamente no tenemos tema porque estamos ya con el paciente anestesiado. Y aquí lo mismo, si se dan cuenta, pues fue lo mismo, una involucración de Furca. Las dos involucraciones de Furca son clase 2, pero esta es subdivisión B y esta es subdivisión B. ¿Sí? Esta es subdivisión B y la otra fue subdivisión C. Vean, subdivisión B y la otra fue subdivisión C, dado el defecto que se tenía y que de la entrada de la Furca a la cresta hay 6 milímetros. Entonces, ese será un punto clave, ¿sí? Para que nosotros podamos tomar decisiones. ¿Qué haríamos? Principalmente pensando en la toma de decisiones con nuestros pacientes, porque puede ser posible que tengas una subdivisión C o una subdivisión A o una subdivisión B. Entonces, ahí tú tendrás que elegir los caminos necesarios con respecto a la involucración de la furcación, porque vamos a tener diferentes herramientas, ¿no? No es lo mismo una subdivisión A, una subdivisión B, una subdivisión C. Y esto es lo que comentábamos, que hay muchos colegas que cortan lo que es la cresta, ¿no? La cresta es fundamental para que se pueda formar el coágulo y para que nosotros podamos generar una estrategia regenerativa lo más oportuna posible, ¿sí? Importante esto, porque ya platicamos de la estructura del tronco radicular que se encuentre libre de cualquier tipo de proyección del esmalte. Esto es importantísimo, eso es fundamental. Pero bueno, ya tenemos que el tronco radicular lo vamos a tener lo más viable posible haciendo la odontoplastía. Ahora, si tenemos una subdivisión A, la entrada de la furca a la cresta 3 milímetros, subdivisión B, la entrada de la furca 6 milímetros, o la subdivisión C de más de 6 milímetros, como el caso clínico, pues te podrá ayudar a tomar la decisión. Ahora, no cortes jamás. Con tal de entrar a la furcación, nunca cortes la cresta. Eso estamos comentando, estamos siendo un poco redundantes, pero vale la pena que nosotros lo estemos platicando. Nunca cortes la cresta con una fresa. Yo sé que dan ganas de aquí hacer una osteotomía, ¿no? O sea, podría ser muy sugerente la osteotomía, ¿sí? Hacer la osteotomía podría ser muy sugerente. Ahora, estamos aquí colocando el EDTA al 24%. Cuando, ¿sí? Nosotros, pues, nos despedimos de nuestra transmisión en vivo para que, invitándolos a que sean parte de PerioMX Members, los esperamos, déjenos sus datos,
También en nuestro Instagram ya pusimos una liga para que nos dejen sus datos y sean parte de Premium MX Members y puedan ver el término de esta Premium MX Experience. Gracias a todos los que se conectaron, más de 100 personas. Muchísimas gracias, gracias a todos. Los esperamos en Premium MX Members, la comunidad de periodoncia digital más grande de América Latina. Muchísimas gracias. Saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. Gracias, gracias por los comentarios. Gracias a todos. Gracias. Ahí nos vemos. Nos quedamos en el aula virtual. Muchísimas gracias. Nos quedamos todos. Gracias. Gracias.